Muy buenos días. Yo no sé cuántos de ustedes habían pensado la importancia de la preparación y educación de nuestras generaciones. Creo que desde hace algunos años, de alguna forma, la Iglesia está despertando en cuanto a este principio de la palabra, porque lo habíamos olvidado. Pero creo que es muy importante que aprendamos y entendamos aquellas cosas a través de las cuales Dios nos indica y Dios nos ilumina para que nuestro corazón pueda vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Así que a través de esta semana estaremos aprendiendo diferentes principios de la palabra que estoy seguro que proveerán en tu vida la sabiduría para que tú puedas comenzar a darte cuenta qué importante es la educación de la vida espiritual de tus hijos. Comenzamos diciendo que a veces nosotros entendemos mal el concepto de la educación espiritual de nuestros hijos, porque regularmente no estamos relacionados con ese principio, porque siempre decimos sobre la educación en cuanto a que nuestros hijos van a un colegio. Pero la educación no tiene que ver propiamente en cuanto a un colegio. La educación realmente es la cultura del diario vivir que en cada hogar se establece. Repito, la educación es la cultura del diario vivir que en cada hogar se establece. Déjame leerte un pasaje de la palabra de Dios para que podamos comprender todos cómo es que la Biblia nos enseña este principio. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, Deuteronomio 6, 6 al 9 dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha muy bien, cuando leas, observa muy bien aquellas palabras o expresiones que sean claves. Hay una expresión clave aquí que dice estarán sobre tu corazón. Y la segunda palabra clave es cuando dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice la Escritura, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, lo que la Escritura nos está diciendo es que la educación es la cultura del diario vivir que en cada hogar se establezca. Yo siempre pensé, ¿cómo es eso de que de día y de noche íbamos a estar repitiendo la palabra? Bueno, no es que no podamos memorizarnos y repetir por algún momento, pero tenemos muchas ocupaciones y diríamos nosotros, es un poco difícil el poder compartir o estar todo el día haciendo o memorizando la palabra y haciendo que los hijos y la familia puedan hacerlo de la misma forma. La verdad es que la palabra no está hablando de eso realmente. Lo que está hablando es de que la ocupación de toda tu vida, es la cultura de la disciplina en que cada hogar vivimos. La mayoría de la gente vive bajo circunstancias, gobernadas o gobernados bajo circunstancias. Y si nosotros no vivimos bajo la obediencia de la palabra de Dios, entonces realmente nunca será efectivo lo que nosotros tratemos de enseñar en la vida de nuestros hijos, mientras no sea esto una educación. La educación es una cultura de vida, es una disciplina del diario vivir. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos acerca de las cosas que enseñamos a los hijos, estamos diciendo no solamente las cosas que en un colegio se puedan enseñar, independientemente que nuestros hijos puedan ir incluso a un colegio cristiano, le decimos nosotros así, en donde nuestros hijos tratan de aprender, porque a veces nosotros equivocadamente hemos tratado de sustituir nuestra responsabilidad de la educación de los hijos y se la hemos dado a un colegio. La verdad es de que ningún colegio puede educar a tus hijos. Escucha muy bien esto. Ningún colegio puede educar a tus hijos. Lo que realmente sucede en un hogar y debe de suceder es que el hogar debe de proveer el ambiente de cultura en donde diariamente vivamos bajo una correcta y diaria disciplina. Esto significa que cada uno de nuestros hijos debe de aprender y entender que lo que vivimos en el hogar debe de ser la forma de nuestro diario vivir. Nada que no llegue a ser disciplina en la vida de tus generaciones podrá ellos tomarlo en serio. Nosotros pensamos que la educación de nuestros hijos
tiene que ver en cuanto a algunas horas diarias de clases que ellos deben de estar tomando. Inclusive, nosotros pensamos que cuando ellos hacen tareas, ellos están aprendiendo y nosotros le llamamos a eso algún tipo de disciplina. En alguna forma lo es, pero no es la educación a la cual Dios nos ha llamado a vivir a ti y a mí como padres de familia, como padres de generaciones. Yo soy padre y soy abuelo y entiendo perfectamente que yo soy responsable de la vida de mis generaciones y por lo tanto yo debo de entender que lo que yo vivo no solamente es exactamente lo que yo hago, porque aunque yo puedo ser un pastor y un maestro de la palabra, la función de mi vida es hacer que mi esposa y yo, que ahora vivimos ella y yo solas, pueda ser una cultura de nuestro diario vivir, nuestra disciplina diaria, en donde ella y yo aprendemos a ministrarnos. Cuando tú tienes a tus hijos en tu hogar, tienes una gran bendición. No importa la edad que ellos tengan, no importa si ellos son adolescentes, no importa inclusive si ellos ya son jóvenes. Pero quiero decirte también que tú puedes enseñarles a ellos y puedes ayudarlos para que se den cuenta de que la forma correcta de la educación es cuando el ambiente que formamos en el hogar es esa cultura a través de la cual ellos aprenderán disciplina. La palabra cultura viene de hacer culto. Eso significa aquello que nosotros honramos, aquello que nosotros le damos importancia. Si la cultura tiene que ver en cuanto a aquello que nosotros honramos, entonces debemos saber de que qué gran responsabilidad tengo, que la forma en que vivimos diariamente debe de ser una forma disciplinada, de tal forma que todo lo que hagamos, cuando comemos, cuando nos bañamos, cuando nos levantamos, cuando dormimos, porque la escritura que acabamos de leer nos menciona eso, de día y de noche. ¿Recuerdas tú cuando el Señor le dio la misma instrucción a Josué? Y esa instrucción es una instrucción que regularmente Dios repite a su pueblo sobre lo que debería de ser su pueblo de día y de noche. Dice el libro de Josué en el capítulo número 1, en el versículo número 8, dice así, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, observa cómo el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cultura de vida. ¿Qué significa esto? Cultura de vida. Significa, yo debo de tener la sabiduría de Dios para hacer que cada cosa que vivimos en la casa pueda llevarse al corazón de los hijos. ¿Cómo hacer que la palabra de Dios gobierne nuestro hogar? Por eso es que el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice así, y estas palabras que yo te mando hoy, en primer lugar, debes entender que la mayoría de creyentes siempre ve la palabra de Dios como un libro hermoso, como un libro de palabras preciosas, y no porque no lo sean, pero la palabra de Dios no la podemos leer de esa manera o con ese tipo de fe. Debemos entender que lo que Dios nos dice es a través de mandamientos. La única forma a través de la cual Dios bendice tu vida es a través de mandamientos. Escúcheme muy bien esto. Dios nunca te sugerirá. Dios nunca te pedirá. Él siempre te ordenará a través de mandamientos. El primer mandamiento que Dios dio al hombre fue al principio, cuando dice, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dices, ¿cómo? Pero dice que es una bendición, claro, porque Dios provee su bendición a través de mandamientos. Dios provee la fe a través de mandamientos. Por eso cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, enseguida, cuando Juan el Bautista es quitado del panorama de llevar el mensaje del arrepentimiento después de que él fue bautizado por Juan, entonces la Escritura dice que Jesús comenzó a hacer lo mismo. Empezó a hablar con autoridad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento no era una sugerencia, era una ordenanza. Por eso las personas decían entre ellas cuando escuchaban a Jesús, le decían, bueno, él predica o él comparte como si tuviera autoridad. Y entonces uno dice, bueno, ¿está hablando de la autoridad de la palabra? No, estaba hablando de la forma como Jesús enseñaba. Jesús enseñaba
en la forma de mandamientos. Quiere decir eso, que por eso ellos no estaban acostumbrados a la forma como Jesús les enseñaba, porque los fariseos enseñaban muy dulcemente, muy abrigadamente. Por eso es que dice la Escritura que inclusive ellos se metían en la casa de las viudas. ¿Por qué? Porque a través de sus palabras trataban de ganarse al pueblo. Entonces, la Escritura nos enseña algo muy claro. El pasaje comienza diciendo así en Deuteronomio 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy. La palabra de Dios no son sugerencias, no son recomendaciones, no son reflexiones, no, son mandamientos. Y funciona solamente cuando tú escuchas la palabra de Dios como tal, como un mandamiento. La palabra de Dios nunca hablará, repito, es muy importante, por eso lo repito, nunca te sugerirá. El Señor nunca te pedirá. El Señor te ordenará. Siempre, porque sabe que la perfecta forma de aprender es a través de una correcta vida de obediencia. Si nosotros no podemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la instrucción de Dios como un mandamiento, nunca nos sentiremos comprometidos a cumplir entonces el mandamiento. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos como mandamiento. Lo escuchamos como una sugerencia. Creo que a veces nos hemos equivocado en gran parte los que enseñamos la palabra, los que transmitimos a través de un púlpito o un atril el mensaje de la palabra, porque a veces hacemos sentir a la gente que de todos modos, que a pesar de que la gente viva desobedeciendo un poquito, obedeciendo un poquito y desobedeciendo un poquito, las cosas no van tan mal. No. Quiero decirte que la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es un mandamiento. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, son mandamientos de Dios. Y la forma como opera la palabra y la harás fructificar en tu vida es cuando tú aprendas a obedecerla y entender que ella es un mandamiento y que no tenemos opción. En un mandamiento no hay opciones. En un mandamiento solamente hay respuestas de obediencia. Por eso es que, reitero algo importante, cuando empieces y entiendas la importancia de la educación de tus generaciones, de la educación de tus hijos, debes de saber que lo que se debe de enseñar a ellos es aprender a obedecer y deben entender que lo que se les habla no solamente es una instrucción, sino es un mandamiento. Es algo en donde ellos no tienen ni a la izquierda ni a la derecha donde hacerse, sino que ellos tienen que hacer cumplir la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios en mi vida no es cuando yo la entiendo, no, es cuando yo la obedezco, cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Así que entendamos el principio. La palabra de Dios siempre nos hablará a través de mandamientos. Dios nunca hablará de otra forma en tu vida, porque Él sabe que lo que necesitamos nosotros para establecer un claro sentido de disciplina en nuestras vidas es escuchar la voz de Dios a través de mandamientos. Recuerda, ¿cómo Dios te bendice? A través de mandamientos. ¿Cómo Dios te bendice? Es a través de mandamientos. Qué mal hemos enseñado a la gente, porque toda la gente reclama promesas y bendiciones de Dios sin la responsabilidad de cumplir el mandamiento de Dios. Precisamente por eso nuestras generaciones están tan desorientadas y tienen tantas preguntas dentro de ellos y a veces de ellos mismos, y a veces los padres no tienen una respuesta para darles. ¿Por qué? Porque viven de la misma manera. Naturalmente debemos saber que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos no pueden ir más allá de lo que son nuestra propia forma de vivir o ser o actuar. Quisiéramos que fuera algo diferente. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos se eduquen y tuvieran toda la educación necesaria a través de una universidad, pero la verdad es de que el conocimiento no provee educación realmente a la vida del individuo. Porque si fuera así, entonces diríamos a todos que estudiaran porque es la única forma de educar el corazón de las personas, pero no es verdad. Las personas se corrompen con educación y sin educación. La gente se corrompe. El problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre no está acostumbrado a vivir una vida diaria de disciplina. Por eso entonces, reitero mucho el principio de esta expresión bíblica, cuando Dios está hablando y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, es la instrucción del Padre a sus hijos. La palabra es la herencia y la única forma
de que nosotros seamos verdaderamente herederos de las promesas de Dios es cuando mi vida vive sujeta en obediencia a la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, o sea, son tanto palabras auditivas como acciones específicas, porque son mandamientos hablados en el tiempo necesario para que las escuchemos. Cuando tú hablas a tus hijos, ellos deben de entender y que cuando escuchan tu voz, que tu voz no se va a doblar ante las circunstancias, sino vas a mantenerte ante las circunstancias. Siempre los hijos tratarán de ver la forma cómo doblegar tu voz. Pero si tú mantienes firmes tu voz, ellos sabrán siempre que cuando tú le das a ellos una instrucción, debe de ser con amor, pero debe de ser con el claro entendimiento de que ellos van a tener que obedecer. Cuando hablamos con mandamientos a nuestros hijos, o de esa forma a nuestros hijos, no estamos hablando de que debemos de tener un temperamento, una expresión de nuestras palabras groseras o mandonas. No estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando de que ellos entiendan que una instrucción nuestra no se pueden hacer ellos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre ellos van a tener que obedecer, porque sabrán ellos que nunca cambiaré de opinión. Por eso es tan importante que aprendamos a hablar lo que sea correcto y aprendamos a hablar lo que sea sano. Voy a terminar en este día lo que es el tiempo de la reflexión, pero quiero que tú entiendas. No necesariamente el conocimiento provee educación. No necesariamente el conocimiento provee educación. No vivas engañado, ni vivas engañándote. La mayoría de padres de familia gastan miles y miles y miles de sus pesos que con tanto sacrificio ganan para que sus hijos se eduquen, porque dicen ellos que se educan, pero estás equivocado. Los hijos no se educan en un colegio. El lugar que Dios proveyó para la educación de nuestros hijos es el hogar. Es el hogar. La escuela nunca debe de ser un sustituto del hogar. Nunca lo permitas. Nunca permitas que la escuela sea un sustituto del hogar. Posiblemente ahora que estamos siendo provocados a mantenernos en casa, algunos padres de familia se sientan un poquito ahogados porque no saben qué hacer con sus hijos. Y entonces contrataron cable y contrataron Netflix y están rentando películas y les compraron juegos games para que pierdan su tiempo y todo ese tipo de cosas. Pero dices, ¿pero realmente eso no es educación? Claro que no. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque no tienes una cultura de la educación. Porque no sabes qué hacer cada día. Así que, Dios mediante el día de mañana, seguiremos adelante y yo creo en el Señor que todo esto que estaremos hablando proveerá a tu vida la sabiduría que tú necesitas para que puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Te invito a que compartas esta palabra ahorita, la compartas, porque seguramente hay padres que estarán necesitados de la instrucción de la palabra del Señor. Déjame orar. Padre, yo te pido que tu palabra, que este inicio de sesiones que tendremos esta semana, Señor, estén trayendo a la vida de cada padre, a cada madre, la sabiduría que ellos necesitan para que vivan una vida en el orden de tus principios y en el orden de tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, entonces, seguimos conectados.